definitivamente el tema de educación es transversal para muchos aspectos, sobre todo cuando hablamos de cómo es que vamos a lograr esa transformación digital. Para lograr una transformación digital, en principio se necesita que los recursos humanos, quienes van a liderar esta transformación, tengan el conocimiento y la experiencia necesaria. Muy bien, bienvenidos a todos ustedes, a los que nos ven y nos escuchan desde las diferentes plataformas digitales. Bienvenidos aquí a este podcast. Somos seres que se han construido a través de los relatos que nos hemos ido contando. Entonces hoy en Frecuencia USIL, en Frecuencia 750, tenemos dos invitadas de honor. Dos invitadas, hoy se toma obviamente el podcast Las Mujeres, por supuesto. Y sí, me siento muy orgulloso de poder charlar con ustedes. Mercedes. Hola John, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Nada, muy contenta de participar en este podcast que estamos iniciando. En realidad yo básicamente tengo algunos estudios de doctorado en tecnología educativa, me apasiona mucho el tema digital. Mi ámbito básicamente es la educación, me fascina hacer la enseñanza utilizando todo lo que tenga que ver con tecnología y lo que tenga que ver con el ámbito digital, así que ahí estamos. Excelente, Mercedes, bienvenida y por supuesto, Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Para nada, pero cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Gloria Rojas, soy economista, magíster y doctora en administración. Muchos años en la docencia y también experiencia en rentas, créditos, tributación en entidades municipales y regionales también. Bueno, excelente. Les quiero contar un poco que estamos en una serie de e-commerce y por lo tanto estamos abordando este digital commerce a partir de diferentes puntos de vista. Y hoy tenemos obviamente una full educadora y por supuesto una experta en todo el tema de gestión pública. Entonces está muy interesante. No sé por dónde empezar, pero creo que voy a empezar por ti, Gloria. Desde el punto de vista digital, las tecnologías van avanzando muy rápido. Y obviamente nuestros estados, por supuesto, y no solamente el caso de Perú, de Colombia, sino de toda Latinoamérica, no van al mismo ritmo. La pregunta es, ¿cómo regulamos? ¿Qué puede hacer el Estado para regular estos negocios y que, por supuesto, sigan siendo esa fuente de empleo, de producción y de crecimiento en un país? Efectivamente, como tú estás afirmando, Latinoamérica se ha quedado en todo lo que es el e-commerce, todo lo que es tecnología, todo lo que es la tecnología de información, ¿no? Y comunicación. ¿Qué debe ser el Estado? El Estado tiene deuda con el Perú. ¿Por qué? Porque hay mucha brecha, a pesar de los programas que hay, a pesar de la modernización del Estado. Incluso en todo el sector público no avanza de acuerdo a lo que dice esta ley de modernización. Acá Lima, que es el centro, están adecuándose todos los poderes, bueno, poder ejecutivo, poder legislativo, y uno de ellos está lo que es el Ministerio Público, que ha empezado con esta modernización, ¿no? ¿Aplicando qué? Dice, porque ¿qué es modernización? Y esa aplicación uno de ellos es aplicar la tecnología de información y comunicación. ¿Para qué? Para hacer más transparente al ciudadano. Porque la gestión pública, ¿qué es lo que lleva? Es que el ciudadano se sienta bien. Y cómo transparentar todo lo que hace el Estado, ¿no? A través de estas tecnologías. Se ha iniciado acá Lima, pero hay un descontento en muchos pueblos alejados de lo que es el centro de acá, capital, ¿no? ¿Qué hace el Estado, no? Y ahora la pregunta que va, ¿qué debe hacer para que toda esta modernización se uniformice? Muchos años, la modernización se ha dado desde el 2002. Imagínate cuántos años que no hay algunos pueblitos que no conocen o no llegan nada de lo que es la tecnología de información y comunicación. Entonces, recién, esta semana se ha dado la ley para que ya dio un plazo el Estado para que en todo el sector público se aplique lo que es la modernización del Estado. Excelente. Porque no ha habido, como decir, una regulación donde todo el aparato del Estado se uniformice. Imagínate cuántos años ha pasado que no se hace de manera equitativa. Un municipio, y comparando con lo que es acá el Ministerio Público o el Poder Judicial, hay una desventaja. Y el municipio dice, yo pertenezco al sector público,
Y acá, ¿por qué Lima? Y por eso es el descontento que existe. Qué buen punto, me encanta ese punto porque me dejas para una buena pregunta hacia Mercedes, y es, ¿cómo logramos desde la universidad ayudar al Estado a generar esa velocidad y esa modernidad que se necesita y de la cual está hablando Gloria? Definitivamente el tema de educación es transversal para muchos aspectos, sobre todo cuando hablamos de cómo es que vamos a lograr esa transformación digital. Para lograr una transformación digital, en principio se necesita que los recursos humanos, quienes van a liderar esta transformación, tengan el conocimiento y la experiencia necesaria. ¿Qué ocurre? Hoy en día, sobre todo en Latinoamérica y en Perú específicamente, como Gloria ha mencionado, pues hay una brecha digital inmensa, ¿no? Sí. Y eso podemos ver, por ejemplo, no solamente a nivel de competencias digitales, ¿no? Muchos profesionales, se podría decir que en la etapa de la coyuntura sanitaria, ¿no? En la emergencia sanitaria, veíamos que había muchos profesionales que no estaban preparados para poder desarrollar... En temas básicos, ¿no? Básicos de comunicación, ¿no? Temas básicos de comunicación, a nivel de educación, a nivel de realizar un trabajo remoto. Imagínate, ¿no? Yo me sorprendo bastante cómo es que en el 2019, por ejemplo, había esta preocupación de cómo iban a realizar el trabajo remoto. Por un lado, las personas que trabajaban en las entidades públicas, las personas que trabajaban en entidades privadas y los que teníamos que hacer educación, ¿no? ¿Cómo es que hacemos que todo esto tenga una transformación digital de tal manera que podamos lograr el objetivo de cada uno de los entes o de las instituciones? A nivel público, realmente apena mucho, pero por ejemplo, los colegios no estaban preparados para iniciar, como se podría decir, con una educación digital. ¿Por qué? Porque no habían plataformas de aprendizaje. Si bien es cierto, algunas universidades sí ya como que se habían involucrado en la educación digital, como que tenían plataformas virtuales para desarrollar algunas asignaturas en modalidad virtual. Ahí te quiero quedar un poquitico. Veo que USIL, y no sabía si USIL lo había hecho pensando, previendo, pero vi que tiene una serie de aulas, la verdad, bastante avanzadas con respecto a lo que he visto en otras universidades. Así es. USIL en realidad es una universidad que sí se ha proyectado al futuro, o sea, ha tenido una visión en el sentido de prever que realmente el tema digital, el tema de la tecnología es necesario en la educación. Si esa visión hubiéramos tenido de las personas que han estado justamente en el sector público, yo creo que otra situación se hubiese dado en el 2019. ¿Por qué la educación empezó tarde? Porque, como te vuelvo a mencionar, no teníamos personal capacitado, en este caso los docentes, carecían de las competencias digitales necesarias para poder realizar una enseñanza a través de educación digital, ¿no? Y también en las universidades, o sea, no contaban con la infraestructura tecnológica necesaria. Entonces, a raíz de esa situación es que, pues todavía yo recuerdo muchísimo que tanto en universidades como en colegios iniciaron la educación virtual después de 6 meses de la emergencia sanitaria. Imagínate cuánto tiempo. Tiempo perdido. Pero no solamente eso, o sea, si bien es cierto, empezaron la educación después de 6 meses, estábamos hablando en lugares donde sí tenían acceso a internet. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, en los lugares recónditos del Perú? O sea, hablábamos de colegios que, por un lado, si bien es cierto, como te digo, los docentes no estaban preparados, los colegios no estaban preparados tampoco a nivel de tener acceso a internet, lo mínimo, ¿no? Entonces, eso pues ha hecho de que haya más retroceso, ¿no? Súper excelente. Y si pensamos un poquitico de este lado, Gloria, o por lo menos te cuento, en mi país el tema de modernidad del Estado está avanzando a pasos, la verdad, bastante lentos, y me sorprende mucho cuando llego aquí a Perú y encuentro que hay muchas cosas que, a pesar que también hay muchas áreas por mejorar, están un poquito más adelantados. Pero Gloria, en realidad, ¿en qué estado se encuentra esa evolución digital del Estado peruano con respecto a los demás estados aquí en Latinoamérica? Podemos decirlo, ahí hay índices que estamos en un proceso inicial, podemos decirlo, porque solamente la capital y comparando con lo otro, o sea, nosotros estamos muy atrás. Sí, pero como te digo, esta ley que se ha dado, que ya todo se tiene que, ya hay tiempos, todo se tiene que modernizar. Esperemos que todo esto
crezca de manera ya más progresiva, ¿no? Más progresiva. Ahí tenemos pues, lo que pasa es que tenemos modelos acá en Lima, donde se pueden replicar en otras provincias a nivel nacional, ¿no? Y eso es, y otra cosa más, que es los recursos humanos. Muchos cambian, gobiernos municipales, regionales cambian cada 3 años, cada 4 años. Y ese es el problema de que no haya una planificación donde se haga la modernización en la parte de lo que es un gobierno abierto, un gobierno digital, porque hay programas. Pero depende de los alcaldes, de los gobiernos regionales, quienes lo pongan en ejecución eso. Presupuesto también hay. Hay provincias, distritos que llega el canon minero y donde eso se debe aprovechar en pro de lo que es la provincia, beneficio de la provincia, distrito y de los ciudadanos. Qué interesante lo que me comentas, Gloria, porque estaba pensando, Mercedes, un poco en que el gobierno debe poner su atención en el centro, ¿no? En el centro de la gestión a la ciudadanía como tal, como tú bien lo estabas diciendo. Tú trabajas en USIL. Así es. Y tú proyectas proyectos educativos, si me permite la redundancia. ¿Qué tiene o qué está pensando USIL para cubrir esa necesidad que tienen estos funcionarios del Estado, estas personas del Estado o algunos entes que dicen, bueno, yo quiero aprender, pero ¿qué hago? ¿Cuál es la oferta que tenemos? En realidad, USIL se está enfocando mucho en un aprendizaje por competencias, pero sobre todo en un aprendizaje práctico aplicativo, en el tema de hacer. ¿Qué es lo que ocurre, no? Generalmente se ha visto en muchos ámbitos de enseñanza que a veces va orientado más a la parte teórica, pero la parte teórica ya lo puedes encontrar en diversas páginas, en mismo Google. Hay mucha fuente de información. Así es. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las personas? Aprender el hacer, o sea, ¿cómo lo hago? Si te pongo un ejemplo, la emergencia sanitaria para mí ha tenido cosas positivas y negativas, pero dentro de lo positivo ha sido que a raíz de esta necesidad de muchos emprendedores que querían vender, ¿qué es lo que hicieron? Se autocapacitaron. Por ejemplo, cómo vender en línea. Es más, los bodegueros, cómo hacer los pedidos a través de WhatsApp. Los famosos how to. Así es, las personas que tenían o que vendían en los mercaditos me van a mandar el pedido por WhatsApp, cómo es que me instalo, cómo lo hago. Entonces, a raíz de esa necesidad, como que ha habido un autoaprendizaje de decir qué cosa o en qué me puedo apoyar. Empezaron a utilizar más Facebook, empezaron a utilizar más el WhatsApp, empezaron a averiguar cómo es que les podían depositar a través del banco, ¿no? O tener una cuenta. Y es más, incluso se ha logrado que algunas empresas se puedan formalizar, algunos emprendimientos. Bueno. ¿Por qué? Porque al tener ya cuentas bancarias, pues ya tenían que emitir boletas o tenían que emitir facturas. Entonces, dicho sea de paso, ha contribuido a eso, ¿no? Y algo muy bonito de esto es que, por ejemplo, ¿no? Muchos de los emprendimientos decían, pero yo quiero mostrar mis productos, ¿cómo lo hago? ¿No? Empezaron a tomar las fotos, empezaron a apoyarse de estas herramientas gratuitas que había en el internet para ver cómo podían darle ese valor, esa imagen, de mostrar lo que están vendiendo. Por lo tanto, si hacemos un análisis, varios rubros, ¿no? Como por ejemplo lo que es en restaurantes, ¿no? Por ejemplo, la carta, el menú, cómo enviar, cómo hago mi pedido, cómo hago, y salieron pues el Yapeo, Plin, ¿no? Para poder hacer las transacciones, ¿no? Claro que sí. También el tema de entretenimientos, o sea, imagínate los cines, ¿no? Más cómo han evolucionado para hacer la compra vía online, ¿no? Que no la tienen fácil, ¿no? Así es, el tema de las farmacias. Entonces, realmente el tema tecnológico a nivel de necesidad para poder, como se dice, subsistir y lograr que mi negocio, mi emprendimiento se mantenga, yo creo que ha evolucionado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el 2019 o 2020, las transacciones a nivel de compras en línea eran pues un 13, un 14%. Hoy en día estamos hablando de un 40%. Imagínate ese crecimiento abismal.
Hoy en día muchas de las personas ya no quieren ir a hacer compras, simplemente lo que hacen es hacer su pedido y que te lo traigan. ¿Por qué? Porque te ahorras tiempo. Cambia un poco la manera de pensar del consumidor a través del e-commerce, Así es, y no solamente eso, sino también el tema de la confianza. ¿Qué pasaba antes? Comprar en línea era decir, y si me lo traen, y si me engañan, y muchas cosas, ¿no? Entonces como que también era el tema de la confianza, pero acompañado a eso también hay otra problemática, y que también ahí entra a tallar la educación. Por ejemplo, el tema de la inseguridad de los ataques cibernéticos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo me puedo proteger? Entonces, ahí también viene el tema de enseñar estos temas de actualidad, ¿no? De la ciberseguridad, o cómo yo como usuario de Internet debo proteger mis cuentas, o cómo debo estar al pendiente de qué cosa me puede llegar y puede atentar contra mis no sé, mis cuentas bancarias, o mis cuentas personales, o mis usuarios, etcétera, Claro. ¿no? Entonces son muchos aspectos. Es decir, que USIL tiene oferta para contestar todas las preguntas que has hecho en este momento. Así Qué bueno, es. excelente. Entonces, por esa razón te digo que en USIL, por ejemplo, se están creando muchos cursos ejecutivos, ¿no? Que justamente va orientado a estas necesidades, orientados a aquellos jóvenes que son emprendedores y que quieren dar el próximo paso, ¿no? ¿Cómo hago un crecimiento a nivel de ampliar mi oferta a través de plataformas de comercio? ¿Qué plataformas puedo utilizar y cómo las puedo utilizar? ¿Hay un pago que hacer, o las tengo que alquilar, o tengo que contratar un programador? No, porque hoy en día existen tantas plataformas, el tema es cómo las quieres aprovechar. Y eso es lo que necesitamos enseñar, porque eso es lo que no vas a encontrar. Cada uno tiene su casuística y cada uno, Así es. por supuesto, de acuerdo a su modelo de negocio y al proyecto, puede tomar una decisión, Correcto, ¿no? así Bueno, últimas preguntas que le voy a hacer acá, obviamente, a Gloria Mercedes. Y tú tocaste un punto súper importante, que es la confianza. La confianza. Y quería preguntarte acá, Tomeno te decía, ¿en qué áreas debe invertir el Estado para mejorar la confianza del consumidor hacia las transacciones digitales? Bueno, en las áreas de lo que es la ciberseguridad, porque también hubo un problema con las mismas entidades del Estado que hackearon información. Entonces ahí se vio la necesidad de que el Estado aplique presupuesto en lo que es la ciberseguridad, tanto del Estado como también de los usuarios y de las empresas, porque no estaban capacitados, o sea, el Estado no ha tenido proyección, porque se está creciendo, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, las empresas digitales o el comercio digital ha crecido un 75% en esta época de pandemia. Entonces, y el Estado no ha previsto eso sobre la ciberseguridad, entonces se debe capacitar a personal. El Estado no ha tenido personal capacitado para este crecimiento, que ha sido bastante, porque al inicio hemos sido pues por la desconfianza de no tener una conciencia o no tener una educación de comprar online. Y el Estado es el que ya recién ha puesto, o sea, ha visto la necesidad de aplicar un presupuesto con respecto a la seguridad. La seguridad. Gloria, te tenemos en el equipo de docentes en USIL, ¿no? Efectivamente. Excelente, ¿no? O sea que podemos tener clases contigo. Lógicamente. Pero por favor, me interesaría mucho claro, saber una de ellas. Hay muchos, sí. La necesidad que tiene el Estado es con respecto a las contrataciones, porque mucho existe y mucho el ciudadano se queja. ¿Por qué la demora del Estado? Porque hay mucha burocracia. Entonces el problema es con respecto a las contrataciones con los proveedores. Y se debe capacitar más el funcionario que está dedicado o que está encargado para que las cosas salgan de manera más rápida. Y fluya, ¿no? Y fluya, porque Perfecto. eso es un malestar de la ciudadanía en estos momentos. Muchas gracias, Gloria. Finalmente, Mercedes, quería cerrar contigo porque imagínate que en este momento yo estoy escuchando, yo soy un funcionario del Estado y estoy escuchando el podcast, o viendo el podcast, ¿no? También podemos verlo a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Y bueno, digo, caramba, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para contactarme con Auxil? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el proceso? Invítalos, por favor. La cámara es toda tuya. Por favor, invítalos a que vengan. Y obviamente Claro, aprovechen sí. toda la oferta educativa que tiene Auxil. Aprovecho esta oportunidad para invitar no solamente a personal del sector público, sino a todos aquellos interesados que quieran ampliar sus conocimientos, pero en aprender a aplicar el conocimiento.
Entonces, aquí en USIL tenemos diversos cursos en educación ejecutiva, en programas de grado, hablamos de maestrías, doctorados, cursos de especialización, que les va a ayudar muchísimo a crecer, ya sea si son emprendedores en su negocio, si son profesionales, a aumentar ese conocimiento haciendo las cosas para poder enseñar a los demás. Así que serán muy bienvenidos si depositan su confianza en nosotros. Muy bien, Mercedes, Gloria, muchísimas gracias. ¿Quieres alguna palabra final, Gloria? Que seguir capacitándose porque la educación es para toda la vida y hay mucha necesidad en todos los sectores del Estado. Muy bien, señores, Frecuencia 750, el podcast de USIL. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos en el próximo. No importa el día ni la hora en el cual ustedes estén viéndonos o escuchándonos. Un abrazo a todos.